Muy bien, muy buenos días. Pues sean bienvenidos. Somos el equipo número 4 y vamos a exponer fisiología menstrual normal. Primero vamos a hablar de las hormonas que actúan durante todo este ciclo. Y como primer elemento tenemos al colesterol. Realmente cuando hablamos de colesterol, lo primero que pensamos es tal vez en infarto o en algo malo para el cuerpo. Sin embargo, el colesterol es indispensable para poder generar todas estas hormonas. Lo que vamos a destacar de esta diapositiva es entender cuánta es la cantidad de carbonos que tiene un colesterol. Y en este caso nos vamos a quedar con el número 27, porque más adelante vamos a utilizarlo. Las hormonas las podemos dividir de acuerdo a la bibliografía del Williams en hormonas de tipo esteroideas y tipo péptidos. A las hormonas, ¿sí? Vamos a clasificarlas como aquellas que tienen un receptor de superficie celular y aquellas que tienen un receptor de tipo intracelular. La literatura las coloca justamente como hormonas y como péptidos. Las diferencias las podemos observar en el siguiente esquema. Vamos a hacerle zoom al mismo y vamos a ver prácticamente cómo es que las que son catalogadas como hormonas, podemos observar, ¿sí?, que prácticamente los receptores están sobre toda la membrana, en este caso, de la misma. Y las que son catalogadas como péptidos hacen diferentes funciones directamente sobre lo que es el núcleo, incluso afectando el ADN. Lo que nos interesa a nosotros es estudiar hormonas que van a tener cierta repercusión sobre lo que va a ser, en este caso, el ciclo menstrual. Y para ello vamos a hablar de lo que es la hormona folículo estimulante. Y bueno, esas son catalogadas como hormonas peptídicas, tanto LH como FSH. Hay un ciclo que se llama el ciclo de la esteroidogénesis ovárica, que consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos al ovario y, como lo mencionábamos en un momento, el colesterol prácticamente es la hormona principal, o perdón, no hormona, sino el elemento principal para poder generar todo esto. Al ovario le vamos a estudiar lo que es una teca interna, y en este caso unas células granulosas y al mismo momento unas células lúteas. Si nosotros observamos realmente qué nos genera cada uno de ellos, lo podemos resumir de la siguiente manera. La teca nos va a generar andrógenos, testosterona, androstenediona. En este caso, células granulosas o porciones granulosas, estrógenos. Y aquí es muy importante esto, que es el 17 beta estadiol, la estrona, el estriol. Y en cuestión de las células lúteas, lo que son las progestinas, que bueno, son precursores de progesterona. Entonces, prácticamente lo que es la estereogénesis ovárica, la resumimos en este esquema, donde llega colesterol, hace repercusión sobre lo que son receptores de membrana para producir progesterona, andrógenos y estrógenos, que bueno, van a ser hormonas que nosotros vamos a estar ocupando durante todo el ciclo ovárico. A las hormonas esteroideas propiamente, como lo mencionábamos hace rato, le vamos a estudiar cierto número de carbonos. Para muchos es muy difícil hablar un poco de química orgánica, sin embargo aquí sí es importante recalcarlo, porque a las hormonas que son esteroideas, todas aquellas que tengan 21 carbonos, prácticamente van a pertenecer a uno de estos grupos, ya sea que sea progestágeno, glucocorticoide o mineralocorticoide. Todas aquellas que tengan 19 carbonos, vamos a tenerlos como andrógenos. Y a todos aquellos que sean de 18 carbonos como estrógenos. Aquí hay algo muy importante porque los andrógenos pueden perder un grupo carbono y volverse en estrógenos. Más adelante lo veremos. El siguiente esquema, ¿sí?, lo observamos de la siguiente manera. Bueno, aquí tenemos una hormona que es tipo esteroidea, el receptor del mismo, y bueno, cómo es que genera una afección directamente sobre diferentes receptores. Bueno, las generaciones de hormonas, todas a partir del colesterol, vamos a dividirla de la siguiente manera. Igual este esquema ya se les hace conocido, la podemos ver en diferentes libros de endocrinología generalmente.
Entonces, el colesterol va a generar pregnolona. Ahorita no nos vamos a fijar tanto en realmente las enzimas que se ven encargadas, sin embargo, en destacar, como lo decíamos anteriormente, el número de carbonos de cada uno de ellos. Todos los que tengan 19 carbonos, decíamos que van a ser andrógenos. Y tenemos como hormona principal a la testosterona y a la androstenediona. Por último, vamos a tener, en este caso, a los que tienen carbonos 18. Como les decía en algún momento, lo que sucede aquí es algo que se llama aromatización por una enzima que se llama aromatasa y en donde el estrógeno, perdón, los andrógenos pierden un carbono para convertirse en estrógenos y generan estradiol o estrona. Todos aquellos, eh, todas aquellas hormonas que tengan 21 carbonos van a ser generalmente, bueno, mineralocorticoides o glucocorticoides. Desde ahí la importancia es realmente estudiarle la cantidad de carbonos que tiene cada una de las hormonas. Aunque muchas veces pensamos que no son de importancia, a este momento sí son importantes. Bueno, esteroidogénesis se va a desarrollar en las gónadas, en las glándulas suprarrenales y en la placenta materna. Es muy importante saber que las gónadas propiamente de la mujer lo genera y todo a partir de un derivado que es el acetato. Entonces, el acetato, bueno, produce isopreno, escualeno y por último el colesterol. Entonces prácticamente el colesterol son acetatos conglomerados para generar 27 carbonos que por último nos generan una molécula muy grande que va a ser el colesterol. Prácticamente el ovario es deficiente de estas dos enzimas, que es la 21 hidroxilasa y la 11B hidroxilasa, motivo por el cual no puede generar corticosteroides. Pero como lo mencionamos hace rato, sí puede generar esto, que es la aromatización. Entonces, los andrógenos que le pudieran llegar al ovario en algún momento los va a convertir en estrógenos. Eso es muy importante porque la aromatización se lleva a cabo en el ovario, en el tejido adiposo, en la piel y en el cerebro. De aquí la explicación que las mujeres que tienen sobrepeso u obesidad son más propensas a hemorragia endometrial, porque la aromatización se lleva sobre todo el tejido adiposo y tiene una cantidad enorme de estrógenos, a tal grado que les produce repercusiones sobre lo que va a ser la actividad uterina. Y no solamente sobre la actividad uterina, sino incluso sobre la cantidad de estrógenos circulantes que van a tener. Entonces, de aquí, bueno, derivan varios tratamientos que realmente no vamos a tocar como tema, pero surge con esto, con la aromatización, en donde los andrógenos pierden un carbono para convertirse en estrógenos y se genera en cada uno de estos tejidos u órganos. Y bueno, por último, a la glándula suprarrenal, como lo mencionamos en algún momento, va a estar muy relacionado con lo que es el ovario, bueno, para generar diferentes hormonas y nosotros nos vamos a quedar con la androstenediona que nos interesa y que a su vez produce una precursión de testosterona. Y bueno, por último, prácticamente explicando esta parte de las hormonas, hay que entender que tenemos diferentes formas de que actúan las hormonas. Tenemos primera la actuación que es la activación del receptor dependiente del ligando, en donde prácticamente llega una enzima, se une al receptor, justamente sobre la membrana celular, tiene acción nuclear. Después tenemos la activación del receptor independiente del ligando, en donde llega la enzima, llega un factor adicional para por último generar una acción nuclear. Y bueno, tenemos acciones no nucleares a través de receptores de superficie celular, en donde el receptor siempre va a estar sobre la superficie, llega la hormona directamente, forman una caveola, esta entra y forma una acción no nuclear. Imaginémonos que es como un proceso en donde se fagocita prácticamente para que pueda entrar dentro y posteriormente generar una respuesta. Aunque es complicado todo el tema de hormonas, vale la pena repasarlo un poco y ver cómo es que son los precursores. Vamos a continuar hablando sobre el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Como su nombre lo dice, va a iniciar en el hipotálamo, específicamente en el núcleo arqueado.
Este lo que va a hacer es que van a liberar pulsos de hormona liberadora de gonadotropina y por medio del infundíbulo va a llegar a la adenopófisis. Es muy importante esta parte de la adenopófisis porque existen diversas células, pero en este momento la que nos importa son las células gonadotrófas. Lo que va a hacer es que la hormona liberadora de gonadotropina se va a unir a los receptores de superficie de las células gonadotrófas y como respuesta estas células van a empezar a secretar lo que son glucoproteínas, gonadotropinas, hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante a lo que es la circulación periférica. Las hormonas luteinizante y foliculoestimulante van a llegar al ovario. Ahí se van a unir a las células de la granulosa y de la teca para estimular la foliculogénesis. Y bueno, esto lo que va a hacer es que va a producir en el ovario lo que son hormonas esteroideas, lo que son estrógenos, progesterona y andrógenos. Además, van a secretar lo que son péptidos gonadales, como es la activina, inhibina y folestatina, así como factores de crecimiento. Como ya se mencionó antes, estos factores derivados del ovario van a tener diversas funciones. Lo que no se ha mencionado es que van a ocasionar una retroalimentación hacia lo que es el hipotálamo y la adenopófisis para inhibir la secreción de hormona liberadora de gonadotropina. Esto es importante ya que a lo largo del ciclo menstrual van a haber diferentes liberaciones de pulsos de hormona liberadora de gonadotropina. Esto va a generar que haya diferentes picos de lo que son secreciones de hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante. También es importante mencionar que los esteroides ováricos son fundamentales para la preparación del endometrio para la implantación placentaria, esto en caso de que llegue a haber un embarazo. Bueno, soy Diana Arriola y ahora les voy a hablar del ciclo ovárico menstrual o del ciclo menstrual y un poco acerca de las funciones de las hormonas gonadotrópicas. Los años fértiles normales de una mujer se van a caracterizar por variaciones rítmicas de la secreción de hormonas femeninas y esto va a causar ciertas alteraciones físicas en los ovarios y en los órganos sexuales. Este patrón rítmico va a recibir el nombre de ciclo sexual menstrual femenino o ciclo menstrual. La duración de este puede ser de 28 días, este puede ser tan corto como 20 días y tan largo como 45 días. El alargamiento de este ciclo se va a asociar a una menor fertilidad. El ciclo sexual femenino va a tener como fin dos consecuencias importantes. La primera es que solo se libere un único óvulo, de forma que solo pueda crecer un feto a la vez. La segunda consecuencia es que el endometrio uterino se prepare para la implantación de este óvulo. Bueno, en cuestión de las hormonas gonadotrópas y sus efectos sobre los ovarios, estas van a hacer que los ovarios tengan ciertas alteraciones y bueno, estas van a depender de las hormonas, como ya lo mencioné, gonadotropas o gonadotropinas, las cuales van a ser la FSH y la LH y bueno, estas van a ser secretadas por la adenohipófisis. En esta parte, en la niñez, pues no se libera como tal casi gonadotropinas, por lo cual los ovarios no son estimulados y quedan inactivos, esto solamente durante la niñez. Entre los 9 y los 12 años de edad, la hipófisis empieza a liberar cada vez más FSH y LH, lo que culmina con la iniciación de los ciclos sexuales mensuales entre los 11 y los 15 años de edad. En este periodo ya es cuando hay un cambio y le podemos denominar pubertad. Pasando al crecimiento del folículo ovárico o a la fase folicular, en la niña recién nacida, cada óvulo está rodeado por una única capa de células de la granulosa y a este conjunto se le va a denominar folículo primordial. Durante la niñez se cree que las células de la granulosa nutren al óvulo y secretan un factor inhibidor de la maduración del ovocito, que esto es lo que lo mantiene en su forma o en su estado primordial. Después, tras la pubertad, cuando la adenohipófisis comienza a secretar FSH y LH, dentro de los ovarios empiezan a crecer algunos folículos. En la primera fase del desarrollo folicular va a haber un crecimiento moderado del propio óvulo. Este puede aumentar de 2 a 3 veces su diámetro. Seguido de esto va a haber un desarrollo de nuevas capas de células de la granulosa en algunos folículos y a estos los vamos a denominar como folículos primarios. El desarrollo de los folículos antrales y vesiculares se va a dar durante unos pocos días después del comienzo de cada ciclo mensual. Las concentraciones de FSH y de LH van a experimentar un aumento, ya sea de ligero a moderado. Estas hormonas, sobre todo la FSH, induce el crecimiento acelerado de 6 a 12 folículos primarios cada mes.
El efecto inicial de esto es la proliferación rápida de las células de la granulosa, además que las células fusiformes derivadas del intersticio ovárico se agrupan formando varias capas por fuera de las células de la granulosa, dando origen a una segunda masa de células denominada teca. Esta se va a dividir en dos capas. En la teca interna, las células van a adoptar características epitelioides similares a la de las células de la granulosa y van a desarrollar la capacidad de secretar hormonas sexuales esteroides como es el estrógeno y la progesterona. La capa externa o teca externa es una cápsula de tejido conjuntivo muy vascularizada que reviste el folículo en desarrollo. Tras la fase proliferativa inicial de crecimiento que dura unos días, la masa de células de la granulosa secreta un líquido folicular que contiene una elevada concentración de estrógenos. La acumulación de este líquido hace que aparezca una cavidad llamada antro en el interior de la masa de las células de la granulosa. El crecimiento inicial del folículo primario hasta la etapa antral depende sobre todo de la FSH sola. Después se produce un crecimiento muy acelerado que forma folículos mucho más grandes denominados folículos vesiculares. Este crecimiento acelerado se debe a que se secretan estrógenos al interior del folículo, lo que hace que las células de la granulosa formen cantidades crecientes de receptores de FSH, lo que produce un efecto de retroalimentación positiva. La FSH hipoficiaria y los estrógenos se van a asociar para estimular también a los receptores de LH en las células de la granulosa originales, permitiendo así la estimulación de estas células por la LH, además de por la FSH, y así inducen un crecimiento rápido de la secreción folicular. La cantidad creciente de estrógenos del folículo más el aumento de la LH hipoficiaria actúan en conjunto para inducir la proliferación de las células tecales del folículo y promover su secreción. Posterior a esto, cuando el folículo crece, el óvulo queda sepultado en un cúmulo de células de la granulosa. Solo uno de ellos va a madurar y todos los demás sufrirán atresia transcurrida al menos una semana de crecimiento. Antes de que se produzca la ovulación, uno de los folículos comenzará a crecer más que los demás y los 5 a 10 folículos restantes empezarán a involucionar a lo que se le conoce como atresia. El folículo más grande continuará su crecimiento por efecto de retroalimentación positiva intrínseca, mientras que los restantes detienen su crecimiento e involucionan. Este proceso de atresia es importante, pues en condiciones normales permite que solo uno de los folículos crezca para la ovulación y así solamente se desarrolla un feto por cada embarazo. El único folículo que alcanzará un tamaño de 1 a 1.5 centímetros en el momento de la ovulación se va a denominar folículo maduro. Pasando al ciclo ovárico, la literatura hace mención que cada 28 días las hormonas gonadotropas van a hacer que comience a crecer aproximadamente de 8 a 12 folículos nuevos en los ovarios. Uno de estos folículos se va a madurar y se va a ovular en el día 14 del ciclo. Pero antes de que ocurra todo el proceso de la ovulación, lo que va a ocurrir es que en la pared externa del folículo se va a hinchar y el estigma va a formar una protuberancia. En otros 30 minutos, el líquido folicular va a empezar a salir a través del estigma y 2 minutos ya más tarde, el estigma se va a romper y va a salir un líquido más viscoso. Este líquido viscoso se va a llevar consigo el óvulo rodeado por una masa de varios miles de pequeñas células de la granulosa, que se le conoce como una corona radiada. Todo este proceso va a iniciar 2 días antes de la ovulación, donde la pared externa del folículo se va a hinchar, la hormona luteinizante va a aumentar, multiplicándose 6 a 10 veces más y alcanzando su máximo unas 16 horas antes de la ovulación aproximadamente. Asimismo, la hormona folículo estimulante va a aumentar de 2 a 3 veces. Estas dos hormonas van a actuar de forma sinérgica y van a hacer que el folículo se hinche en los últimos días previos de la ovulación. Pero también la hormona luteinizante tiene un efecto específico, el cual es convertir a las células de la granulosa y de la teca en células secretoras de progesterona. Esto va a ocasionar que disminuya la secreción de estrógenos días antes de la ovulación, dando paso al inicio de la ovulación. Como ya había mencionado, el aumento de la hormona luteinizante va a dar inicio a la ovulación. Esta va a inducir a la secreción rápida de hormonas esteroides foliculares que van a contener progesterona. En pocas horas van a ocurrir 2 hechos. Estos son necesarios para que se lleve a cabo el proceso de la ovulación. El primer proceso es que la teca externa, que es la cápsula del folículo,
va a comenzar a liberar enzimas proteolíticas de los lisosomas, que estas van a disolver la pared de la cápsula folicular, debilitándola y causando una hinchazón adicional de todo el folículo y la degeneración del estigma. Al mismo tiempo, se va a producir el crecimiento rápido de nuevos vasos sanguíneos en el interior de la pared folicular y se va a empezar a secretar prostaglandinas. Estas van a provocar vasodilatación en los tejidos foliculares. Entonces, estos dos efectos lo que van a ocasionar es que haya una transsudación del plasma al interior del folículo. Entonces, como el folículo ya está muy hinchado, va a haber una ruptura de este y entonces va a ser la expulsión del óvulo. Una vez expulsado el óvulo, en las primeras horas las células de la granulosa y de la teca interna se van a convertir en células luteínicas. Estas van a aumentar 2 veces o más de diámetro y se van a llenar de inclusión lipídica. Es por eso que tienen el aspecto color amarillento. A este proceso se le llama luteinización y al conjunto de la masa de la célula se le conoce como cuerpo lúteo. Este va a tener muchas inclusiones lipídicas y va a estar encargado de la producción de estrógenos y progesterona. Estas hormonas lo que hacen es preparar al útero para la posible implantación de un producto y se lleva a cabo el embarazo. Pero cuando no hay fecundación, el cuerpo lúteo se va a degenerar y a este se le conoce como cuerpo blanco o cuerpo albicans. Entonces, una vez que el lúteo se degenera, desaparece un tiempo e inicia nuevamente el ciclo ovárico. Bueno, continuamos con el ciclo endometrial. El endometrio consiste en 2 capas, en la capa basal, que se encuentra en contacto con el endometrio, y en la capa funcional, que está en contacto con la luz uterina. La capa basal actúa como reserva para la regeneración del endometrio después del desprendimiento menstrual, y la capa funcional se subdivide en un estrato compacto más superficial, en una capa delgada de cuellos glandulares y estroma denso, y en un estroma esponjoso subyacente que contiene glándulas y grandes cantidades de estroma mal organizado y tejido intersticial. Dentro del ciclo endometrial va a tener diferentes fases. La primera de ellas es la fase proliferativa. En esta las glándulas tubulares van a estar rectas o ligeramente enrolladas. Están recubiertas por un epitelio columnar estratificado con mitosis dispersa. La siguiente es la fase secretora temprana. Las glándulas van a estar enrolladas con un ligero ensanchamiento en el diámetro y recubiertas por epitelio columnar simple con vacuolas nucleares claras. En esta fase, el estroma va a mostrar edema variable. La siguiente es la fase secretora tardía. En esta las glándulas van a estar aserradas, dilatadas, con secreción intraluminar y recubiertas por células columnares cortas. Y la cuarta fase que tiene es la fase menstrual. En el endometrio va a estar fragmentado con estroma condensado y las glándulas van a tener vacuolas secretoras que se observan rodeadas por sangre. Otros cambios endometriales, dependiendo de las circunstancias, es el endometrio atrófico, que este es un endometrio delgado del periodo posmenopáusico. Este va a tener glándulas tubulares rectas recubiertas por un epitelio cuboidal sin actividad mitótica, y el endometrio gestacional. Este va a tener un patrón glandular hipersecretor con glándulas en la posición estrecha, con pliegues papilares y vacuolización citoplasmática variable. La fase secretora del endometrio se correlaciona con la fase lútea ovárica. En estas, las vacuolas subnucleares ricas en glucógeno aparecen en las células que recubren las glándulas. Bajo la estimulación adicional por la progesterona, estas vacuolas se desplazan de la base de las células glandulares hacia la luz y expulsan así su contenido. Este proceso secretor alcanza su máximo alrededor del día 6 después de la ovulación, coincidiendo con el día de la implantación. La totalidad de la capa funcional endometrial sufre una exfoliación con la menstruación, dejando solo la capa basal para proporcionar las células para la regeneración endometrial. Después de la menstruación, se inicia la revitalización del endometrio escamado en términos de 2 a 3 días después del inicio de la menstruación y se complementa en 48 horas. La regulación de la función endometrial. Bueno, se cree que citocinas, factores de crecimiento y hormonas esteroideas regulan los genes que codifican estas proteínas císticas. De estas proteínas, el factor hístico, que es una proteína relacionada con la membrana, activa la cascada de coagulación y al contacto con la sangre,
La urosinasa y el activador del plasminógeno hístico, que es el TPA, incrementan la conversión de plasminógeno a plasmina para activar el desdoblamiento hístico. La actividad del TPA es antagonizada por el inhibidor del activador del plasminógeno 1, que está presente en el estroma endometrial. La composición de las metaloproteasas varía con los diferentes tejidos endometriales y durante el ciclo menstrual los inhibidores endógenos de las metaloproteasas se incrementan antes de la menstruación y limitan la actividad de la degradación de las mismas. La menstruación eficaz va a depender de la vasoconstricción endometrial y de la contracción del miometrio. La vasoconstricción produce isquemia, lesión endometrial y un desprendimiento menstrual. En el endometrio, las células epiteliales y del estroma secretan endotelina 1, que es un potente vasoconstricción. La encefalinasa, que es una enzima que degrada la endotelina, se expresa en grandes cantidades en el endometrio a mitad de la etapa secretora. En la fase lútea tardía, la disminución de las concentraciones de progesterona causa una pérdida de la expresión de la encefalinasa y esto permite que el incremento de la actividad de la endotelina favorezca un entorno fisiológico que permita la vasoconstricción. Junto con el desprendimiento endometrial, las contracciones del miometrio controlan la pérdida sanguínea al comprimir la vasculatura endometrial y expulsar la descarga menstrual. El descenso de la progesterona sérica reduce la enzima que degrada la prostaglandina. Esto aumenta la actividad de la prostaglandina F2-alfa en el miometrio y desencadena las contracciones miometriales. La expresión de los receptores de estrógenos y progesterona en el endometrio se encuentran altamente reguladas a través del ciclo menstrual. Esto proporciona un mecanismo adicional para el control de los efectos de los esteroides en el desarrollo y función endometriales. Los receptores de estrógenos se expresan en el núcleo de las células epiteliales, del estroma y de las células miometriales, y la concentración alcanza su máximo durante la fase proliferativa. Durante la fase lútea, las concentraciones de progesterona disminuyen la expresión de los receptores de estrógenos. Los receptores endometriales de la progesterona alcanzan su máximo a mitad del ciclo en respuesta al incremento de las concentraciones de estrógenos. Hacia la parte media de la fase lútea, la expresión de los receptores de progesterona en el epitelio glandular es prácticamente nula, aunque la expresión permanece fuerte en el compartimiento del estroma. En el endometrio actúan numerosos factores de crecimiento y receptores asociados. Cada factor tiene su propio patrón de expresión, haciendo difícil determinar qué factor es el más decisivo para la función endometrial. Además de los factores de crecimiento, las moléculas de adhesión celular tienen una participación importante en la función endometrial. Estas moléculas se clasifican en 4 clases: integrinas, caderinas, selectivas y miembros de la superfamilia de inmunoglobulinas. Cada una de ellas se ha implicado en la regeneración endometrial y en la implantación del embrión, como se va a revisar más adelante. El embrión va a alcanzar la cavidad uterina de 2 a 3 días después de la fertilización, con un inicio de la implantación casi 4 días más tarde. Numerosos estudios han demostrado que la implantación normal y el desarrollo embrionario requieren un desarrollo sincrónico del endometrio y del embrión. La receptibilidad uterina puede definirse como un intervalo de tiempo de maduración endometrial durante el cual el trofoectodermo se une a las células epiteliales endometriales con invasión subsiguiente hacia el estroma endometrial. El intervalo de la implantación en el ser humano es relativamente amplio, extendiéndose desde el día 20 hasta el día 24 del ciclo menstrual. La determinación precisa de este intervalo temporal es crítico porque solo los factores que se expresan durante este periodo actúan como mediadores funcionales directos de la receptibilidad uterina. La receptibilidad endometrial se asocia con la pérdida de las microvellosidades de la superficie y las células ciliadas, con el desarrollo de protrusiones celuladas, conocido como pinópodos, que estos están ubicados en la superficie apical del endometrio. Los pinópodos se consideran un marcador morfológico importante del endometrio en el periodo que rodea la implantación. Se sabe que la formación de pinópodos es dependiente en gran medida de la progesterona. Se cree que varios factores son necesarios para la receptibilidad uterina, lo que incluye moléculas de adhesión celular, inmunoglobulinas y citocinas.
Las integrinas han sido factores muy bien estudiados en este sentido. Sin embargo, a la fecha no se ha establecido que ninguna molécula de integrina sea un marcador crítico para el intervalo de implantación. El término defecto de la fase lútea describe una pérdida de sincronía entre el desarrollo endometrial y la fase del ciclo menstrual, lo que ocasiona un fracaso en la implantación subsiguiente y una pérdida del embarazo temprano. Sin embargo, este término a la fecha carece de utilidad en la práctica por la incapacidad de diagnosticarlo o tratarlo con precisión. Y ya después de la implantación, el endometrio sufre un remodelamiento Sufre por un remodelamiento por trofoblasto invasor, además de los cambios en el ambiente endocrino materno, que son amplios para la alteración fisiológica materna y por la participación de la placenta y del feto. Esto ha sido todo, compañeros. ¿Tienen alguna duda?